Vamos a hablar con Raúl Sor de lo que ocurrió en Ecuador, donde el presidente Noboa, obtuvo un resultado favorable en un plebiscito que era bastante importante para él, y Raúl nos cuenta de justamente esta noticia sudamericana. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, sí, le fue muy bien en su área de confort. Es decir, él la había llamado principalmente a esta consulta para permitir nuevas medidas, como por ejemplo incorporar al ejército a los patrullajes de la policía, a establecer nuevos controles, en fin, una variedad de medidas prácticamente de seguridad, pero con un alto elemento militar. Y la gente, los votantes, en un porcentaje alto, porque hubo una buena participación del orden del 70%, aprobaron mayoritariamente y en forma bastante amplia las propuestas de seguridad, lo cual pone absolutamente de relieve cuán aproblemados se sienten los ecuatorianos con el gradual deterioro de la seguridad en el país. Y en la mayoría, en algunas de las consultas de seguridad, que eran la mayoría, obtuvo una mayoría entre el 60 y hasta el 75% en algunas. Es decir, un respaldo absolutamente mayoritario. Sin embargo, y esto es bien interesante, las dos preguntas de corte económico, y una de ellas era sobre el contratos de una hora, es decir, contratos de muy corto plazo, fueron rechazados. Y también se rechazó una propuesta en caso de pleito con empresas extranjeras, cosa que el Ecuador ha tenido, por lo tanto los ecuatorianos tienen experiencia sobre ese tema, y rechazaron estas dos propuestas económicas y en cambio aprobaron todas con una amplia mayoría sobre los temas de seguridad. Y esto, Fernando, viene a subrayar algo que hemos conversado tantas veces y se confirma una vez más. En temas de seguridad, la gente tiende a preferir la seguridad a la democracia, la seguridad a la libertad. Es decir, porque, claro, y lo hemos comentado, ¿de qué te sirve ser libre si tienes miedo de salir a la calle? ¿Para qué te ser libre si sales con una absoluta ansiedad si vas a volver a tu casa y la vas a encontrar como la dejaste o te la van a haber saqueado? Bueno, eso genera un sentimiento de inseguridad en el cual la gente está dispuesta voluntariamente, sin coerción, a sacrificar ciertas cuotas de libertad. Y eso ha sido así prácticamente en todo el mundo. Y digo prácticamente porque hay algunas excepciones, pero la norma es absolutamente seguridad antes que libertad. Pero todo depende también de las circunstancias. En todo caso, este referéndum, que probablemente el joven presidente Noboa, el más joven que ha tenido el Ecuador, tenía la esperanza que lo ratificara, porque él está en una situación difícil. El año 25 va a tener que ir nuevamente a elecciones, si quiere postularse a la presidencia, porque él nada más que está cumpliendo con el resto del mandato que el presidente Lasso no alcanzó a terminar. Es decir, él invocó a este fuego cruzado, es decir, disolvió el Parlamento, pero también tuvo que renunciar a su posición en la presidencia, y eso provocó el llamado a elecciones que ganó justamente Noboa. De manera que la situación queda con un alto grado de incertidumbre, si el presidente Noboa tenía la esperanza de obtener una ratificación, una palmada en la espalda y decirle, bien muchachos, por aquí seguimos, bueno, no obtuvo eso. En cambio, sí obtuvo una serie de garantías para poder realizar o poder enfrentar mejor esta tarea que se está transformando en muy, muy compleja. Tan compleja, Fernando, que el año pasado tuvieron más de 8.000 asesinatos. Es decir, un país que era increíble, uno de los países más tranquilos en Sudamérica, y ahora se ha convertido, como lo hemos visto, con motines carcelarios, con una serie de situaciones muy, muy complejas. De manera que queda en suspenso cómo va a jugar esto al más largo plazo.
¿Y cuándo se supone que el presidente Noboa, bueno, con ya toda esta muestra de apoyo por parte de la ciudadanía, ¿cuándo empieza a materializar estas medidas que se estaban de alguna manera plebiscitando? Esto es prácticamente inmediato, es decir, va a comenzar inmediatamente y en cierta forma algunas de las medidas se venían aplicando, no en forma tan explícita, pero ahora no se va a apreciar un cambio muy radical. Es decir, patrullas militares están circulando por las principales ciudades, pero también el gobierno, habrá que ver cómo afectó esto al referéndum. Tuvo este gran incidente con el vicepresidente, el señor Glass, que fue sacado a la fuerza de la Embajada de México, donde él había pedido asilo. Y esto ha provocado una tormenta muy grande. Y habrá que ver cómo ha jugado esto dentro del electorado ecuatoriano. Pero lo que es absolutamente claro y unánime es la condena total y absoluta del resto de Latinoamérica a la postura adoptada por Quito frente a México. Es decir, en la mayoría de América Latina se estima que el derecho a asilo es un derecho casi sacrosanto. Es decir, el que logra entrar a una embajada y solicita asilo y se le ha concedido, bueno, está tranquilo, no tiene más que preocuparse, nunca nadie lo va a sacar. A lo mejor no recibirá salvoconductos para salir. Y eso ha pasado en muchos casos, que personas han tenido que permanecer muchos años dentro de una embajada porque no se les concedía el salvoconducto. Pero en la gran mayoría de los casos, y como se reiteró cuando ocurrió este incidente, incluso las dictaduras más duras prefirieron no comprar ese pleito y dejar salir a todos aquellos que habían conseguido el asilo. De manera que esto claramente le rebotó o resultó de una manera distinta a la que quería el presidente Noboa, porque México rompió relaciones con Ecuador, también lo ha hecho Nicaragua, Venezuela prácticamente las tiene suspendidas, Bolivia está en una situación muy encontrada con Ecuador, en fin, Chile lo condenó en términos absolutamente claros, el ingreso a la embajada y el irrespeto al derecho a asilo. De manera que eso, bueno, no tenemos una encuesta de cómo ha gravitado, o yo no la conozco al menos, en el ánimo de los ecuatorianos este hecho, pero que la mayoría ha calificado de imprudente e inconveniente. Me refiero a la mayoría de los gobiernos de la región. Sí, mira, esto probablemente puede quedar como un hito si es que esta cosa escala o esta situación de alguna manera continúa dando vuelta, porque tú lo dijiste muy bien, el asilo político, bueno, nosotros lo tenemos en el himno nacional, está puesto ahí grande y lo cantamos cada vez que entonamos el himno nacional, decimos el asilo contra la opresión. Y eso... Y lo repetimos varias. Y varias veces lo repetimos porque efectivamente es una herramienta que es extraordinariamente potente como último recurso cuando ya no tienes ninguna otra posibilidad de una garantía de tus derechos en tu país. Ahora, que esto, no sé si se sabe más detalles de cómo se organizó este asalto a la Embajada de México. Sí, está absolutamente claro. Fue una orden del más alto nivel en la cual digamos, el argumento utilizado por el gobierno ecuatoriano fue decir, nos van a perdonar, pero el señor Jorge Glass está siendo requerido por delitos comunes, delitos de carácter financiero, específicamente un caso de corrupción de coima de parte de Odebrecht, esta empresa de ingeniería brasileña. Y por lo tanto esto no tiene nada que ver con situaciones políticas que son las que están previstas para el asilo político. Si no, cualquier delincuente digamos, podría considerar de que le están imputando un crimen que no cometió y se mete a una embajada y dice, bueno,
no era yo el que estaba saliendo de la casa, era mi compadre, y por lo tanto yo pido asilo, se llenarían las embajadas. Por lo tanto está bastante establecido. Pero en el caso de Glass, habían una serie de atenuantes. Él ya había cumplido con 5 años de cárcel por estas acusaciones, y por razones de salud había sido excarcelado. Y él temió que ahora, con este nuevo gobierno, había una nueva ofensiva, y que lo van a mandar de nuevo a la cárcel. Pues el gobierno lo niega tajantemente, como obvio que lo va a hacer, y Glass optó por entrar a la embajada mexicana. Pero independiente de los argumentos de uno u otro, la embajada mexicana le había concedido un salvoconducto. Y en el momento que tú tienes un salvoconducto, es el país, según la convención, es el país el que tiene que juzgar si tiene los méritos para obtener el asilo o no. Eso no lo decide el gobierno, porque naturalmente un gobierno que frente a un opositor o frente a un estafador, bueno, por supuesto que no le va a encontrar mérito ninguno a su pedido de asilo, que además es una mancha para el gobierno. Y por lo tanto decir, no, estos son delitos comunes, y en muchas dictaduras siempre se dice, no, son todos delincuentes, son terroristas, en fin, cualquier calificativo. Pero el gobierno de México había empeñado su palabra. Entonces lo que violentó Ecuador no solo fue, digamos, este derecho de asilo abstracto, sino que la medida que había tomado el presidente mexicano de concederle el asilo al señor Glass. De manera que la situación, creo que mirado desde fuera, la situación es muy negativa para Ecuador. Es decir, se ha causado un daño y se ha provocado un aislamiento insólito, que coincido totalmente contigo. Estas cosas son pasajeras, y una vez que, digamos, se aquietan las aguas, probablemente el gobierno ecuatoriano, más temprano que tarde, va a tener que entregar al señor Glass a México y tratar de parchar la situación. Pero, de todas maneras, el gobierno ecuatoriano sale con un ojo en tinta de este incidente. Sí, es compleja la situación, porque además esto ocurre independientemente de la causa, independientemente de la resolución del gobierno mexicano de otorgarle el asilo. Probablemente una de las cosas más importantes de todo es que esto pasa en la embajada. Y tú lo has dicho muy bien, y yo he escuchado montones de diplomáticos, personas que son expertos en diplomacia, y que la embajada es uno de esos recintos donde tú no te metes, salvo si quieres iniciar efectivamente y con plena conciencia un conflicto internacional de esos grandotes, porque la embajada es territorio del país soberano, no del país donde está la embajada. Las embajadas chilenas en todas partes del mundo son territorio chileno, no son territorio de los países donde están. Y eso siempre se ha cumplido, por lo menos generalmente esas cosas adquieren una categoría de estable para todo el planeta, porque en cualquier parte puede eventualmente suceder una cosa similar. Absolutamente. Bueno, acá hay un elemento más interno de Ecuador, que el señor Glass, Jorge Glass, el vicepresidente, el que estuvo involucrado en esta situación y que ahora está en la cárcel, ¿no? Era, digamos, muy cercano, era el brazo derecho del presidente Correa, Rafael Correa, y que por lo tanto acá hay, bajo cuerda, otra pelea. Es decir, Correa todavía está fuerte en Ecuador, y los resultados él se concentró en rechazar las propuestas económicas, y eso es su reputación como un economista. Y en lo que él se jugó le fue bien, es decir, la gente le respondió, lo que demuestra que Correa tiene arrastre en Ecuador. Eso lo sabemos a través de sus partidos y, digamos,
tiene una capacidad de convocatoria. Pero, y esto, por cierto, le hace sombra al presidente Noboa. De manera que aquí hay otro round que se está librando. Sí. Y también al expresidente Correa le tienen vedado el ingreso al país. De manera que esto es una situación que todavía, me temo, nos va a dar más que hablar, pero sobre todo dentro de una situación muy amarga para Ecuador y que a nosotros nos tiene que encender todas las luces rojas. Lo que pasa cuando entra el narcotráfico, cuando las mafias se entronizan en ciertos territorios, nada bueno puede venir para un país. Bueno, estaremos atentos entonces, Raúl. Muchas gracias, que te vaya bien. Igual, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo con.